El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Acaba de terminar el partido en Cartagena. Por la Copa Postobón ha perdido el Deportivo Cali 2-1. Alianza Petrolera en penales ha derrotado al Tolima, y a esperar que pase en la Copa Suramericana entre Vélez Sarsfield y La Equidad en la capital de la República. Y ayer admirábamos a Cristiano Ronaldo, hoy nos toca ver a Messi. 3 goles de Cristiano Ronaldo, 3 goles de Messi. Están en un cabeza a cabeza impresionante en los últimos años. Este par de jugadores por sobresalir, por ganarse el trofeo al mejor jugador. Hemos invitado a Álvaro Aponte, salido del Cúcuta, estuvo en el Popayán. Pues hasta que termine el torneo, que tiene que quedarse quieto porque ya no se puede dirigir en un mismo torneo a 2 equipos. Quisiera conversar, Álvaro, contigo lo siguiente. Hola, muy buenas noches. Cuando Álvaro Aponte se inició en el fútbol, cuando empezó a jugar, ¿cómo eran las cosas? Porque yo siento, Álvaro, que el joven de hoy está muy desentendido. Si quiere llegar a ser como Messi, como Cristiano Ronaldo, pero está muy desentendido. Ustedes eran mucho más comprometidos con lo que estaban haciendo. Es mi impresión. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Muy buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Y creo que tiene usted razón. Precisamente ayer hablaba con unos amigos esa situación, ¿no? Hoy el jugador llega, trabaja y quiere salir pronto del entrenamiento, ¿no? No se preocupa por mejorar o por vivir como debe ser su profesión, ¿no? Pasa mucho por eso. El joven de hoy, con la tecnología, con esto del BlackBerry, del WhatsApp, todo este cuento, o sea, vive como que hoy más muy distraído. Más pensando en otras cosas que en su profesión. Y mire que el joven que se dedica y que cierne su conciencia en lo que realmente es vivir la profesión como debe ser, siempre le lleva ventaja al otro, ¿no? Entonces, usted habla algo muy claro, y es que tiene razón en que antes la gente como que asumía de mejor manera el fútbol, ¿no? Y más nosotros los que no tuvimos muchas condiciones, pues con mayor razón para llegar, pues nos tenemos que trabajar más y dedicarnos muchísimo más para mantenernos en esta profesión. ¿Usted, Álvaro Aponte, se inició siempre como central? Empecé a jugar de delantero. ¿De delantero? De delantero, pero pues lógicamente no era muy rápido ni muy hábil, entonces de a poco me fueron poniendo atrás, y el profesor Mayarino, que es el que, digamos, encuentro cuando llego a la América, me empieza a ubicar de central. Y en algunas oportunidades jugué de volante de primera línea con el profesor Silguero en la selección Valle, y a veces con el Tucho Ortiz, cuando se requería, jugábamos en esa posición también. Es que en la época de ustedes todo el mundo quería ser delantero, todo el mundo quería hacer goles. Sí, es verdad, es algo que
que vive uno cuando está niño. La posición de arquero es otra que también acostumbra uno a querer estar ahí, vivir lo que es ser arquero o delantero. Pero en definitiva, la gente que realmente conoce y sabe las condiciones para las cuales Dios lo dotó a uno, pues lo van ubicando en una u otra posición. Antes de llegar a la América, ¿usted dónde actuaba? ¿Dónde comenzó usted? A ver, pues primero en el barrio, ¿no? En las canchas del barrio, ahí en Salomia, en el Sena, habían unos potreros donde cada 8 días y en vacaciones todos los días manteníamos jugando. Ese fue el inicio. Después ya en un equipo organizado, donde trabajaba mi papá, se organizó un equipo juvenil y se dio la oportunidad de ir a la América. Arrancamos, primero fui al Cali, no encontré la cancha, no encontré el limonar de esa época. ¿Cómo sí que no lo encontró? ¿Perdió o qué? Sí, porque en ese tiempo había que llegar mucha manga, sí, a la quinta y caminar un largo trayecto hasta donde se había que pagar los panchos. Exactamente. Y más abajo. Y no conocía muy bien la ciudad en ese tiempo, era, digamos, muy... Y no preguntó, no apareció nadie que le dijera... Al otro, o sea, la primera vez no encontré la cancha, el otro día encontré, pero solo trabajaba ese día en la profesional. Y justo se dio la oportunidad de trabajar con América la siguiente semana y América trabajaba en el Sena. Las divisiones menores de América trabajaban el primer día en el Sena, después acá en el Panamericano. Entonces se facilitó el llegar a la cancha porque era muy cerca a mi casa. Entonces ahí inicié mi recorrido en esto del fútbol, doctor. Pero usted llega a la América por la cercanía a su casa, ¿o usted quería realmente es que lo viera en el Deportivo? No, yo pensaba... Era lo que apareciera. No, pensaba más en mi estudio. Lo del fútbol llega porque me habían hablado que tenía condiciones, entonces no quería quedarme con ese sentimiento de ver si realmente tenía la capacidad para estar en un equipo organizado, un equipo donde ya la exigencia es alta, como América. Entonces decidí hacerlo. Primero fue al Cali, pero no encontré la cancha y después no se facilitaron las cosas. Se presentó la oportunidad de estar en América y ahí pues empecé a trabajar y gracias a Dios, digamos, lo que en parte de mi carrera fui es por lo que se hizo en América. Bueno, ¿usted estudiaba dónde? Yo estudiaba en el República de Israel, Colegio República de Israel. ¿Y cómo manejó eso en la casa? Porque en esa época yo recuerdo, los papás, mi hijo, estudia. Sí, es verdad, pero conté con el apoyo de mi padre y de mi madre porque era buen estudiante, ¿no? Aunque la verdad es que en el momento en que decidí jugar y ser parte de la familia americana, sí el rendimiento bajó un poco, pero con todo esto... ¿Fuiste bachiller o no alcanzaste? Sí señor, gracias a Dios, pues alcancé a graduarme, no en el República de Israel, en otro colegio, pero me gradué, sí señor. Bueno, tú llegas a la América y te encuentras con quién en las divisiones menores. En divisiones menores trabajaba el profesor Edgar Mayarino y... ¿Con el mejor te encontraste? Con el mejor, sí señor, tiene usted toda la razón, y con el profesor Pablo Rojas. Colada, sí señor. Ellos dos eran los que hacían parte de las divisiones menores de América, y después estaba el Tucho Ortiz y estaba el profesor Abadía, era el preparador físico de las reservas, y en cabeza estaba la primera división estaba el doctor Gabriel Ochoa. ¿Cómo fue ese encuentro con Mayarino? ¿Qué te dijo? A ver, Mayarino de entrada me pasó la pelota y me dijo que la dominara. Empecé a dominar la pelota y después me dijo, vaya ya, trabajé. Al final del entrenamiento me dijo, volvé mañana. Eso fue un martes, volvé el miércoles, el jueves hubo un partido, recuerdo mucho, en el Camacho Perea. Iban a haber jugadores que estaban, digamos, acercándose a la América. Me fue bien en ese encuentro y de ahí en adelante pues seguí siendo ya parte de la familia americana.
¿Cómo eran los trabajos de Mayarino? Un estudioso, un tipo que analizaba. Eran con balón, todos los trabajos de él eran con balón, como se trabaja hoy en día, de modo que podríamos decir que él estaba adelantado, por decirlo de alguna manera, a la época, porque todos los trabajos con él eran con pelota, con balón, acciones de juego, pensando siempre en cómo se quería él que el equipo jugara, y digamos que tenía la visión de decir si este o este jugador iban a llegar. Él ya cuando nosotros fuimos profesionales, alguna vez fue a los entrenamientos y entonces le preguntábamos: profe, ¿cuál de estos muchachos pueden llegar? Porque llevaba alguna de las categorías que él dirigía, y decía: este llega, este no, a este le falta esto, si lo mejora puede ser, y casi que nunca se equivocaba, ¿no? Dime, Álvaro, ¿con qué jugadores comenzaste en el América? Recuerdo mucho que empecé del más conocido, Alex Escobar. Estuve con Jorge Rodríguez, con Gustavo Chaparro, estuve con Lugo, Carlos Lugo, estuve con Caritas, un muchacho que Carlos le decían Caritas, un muchacho de apellido Toro, otro de apellido Bueno, no recuerdo sus nombres. Había muy buen equipo: Rodrigo Arango, Gonzalo Soto, son los que recuerdo en aquella época que empecé, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en divisiones menores? Yo llego a la América en el 82 y tuve la oportunidad de debutar en el 85. O sea, el primer año en que yo llego a la América, tengo la fortuna en ese mismo año de llegar a la juvenil y poder ese mismo año jugar un partido de reservas, que era la categoría más próxima al equipo profesional. En ese primer año tuve esa oportunidad y después ya empecé a trabajar con el equipo de reserva. O sea, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar rápido, ¿no? Sí, claro. Porque en 3 años debuté en el año 85 y estuve también, digamos, fuera de estar con América, con Selección Valle, y tuve la oportunidad de estar en una Selección Colombia, en 2 selecciones, ¿no? En una, al final me bajaron del avión, en la del profesor Marroquín, que fue una selección donde estuvo Jonathan Castaño, Pepe Romeiro. En Asunción. Exactamente. Fue un espectáculo esa selección. Pepe Romeiro, John Edison, Álvaro Calidad Núñez, en fin, hay una gama de jugadores importantes que después... Treyes, que después en su gran mayoría fueron profesionales. Y antes había estado en otra con el profesor Jaime Silva. Fuimos a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En esa estuvo Perea, estuvo un primo de Col, estaba Leonel Álvarez, estuvo Paso, José María Paso era el arquero, Cortina, un muchacho que hoy en día vive en los Estados Unidos, que fue un buen central. En fin, muchos jugadores que también tuvieron la fortuna de ser profesionales. Álvaro, es que me hablas de la Selección Valle. Antes el jugador aficionado quería jugar en la Selección Valle, ahora no quieren jugar en la Selección Valle. ¿Qué pasó? No sé, pero es verdad, y digamos que era como una etapa que uno debía quemar. Por lo regular, el jugador era que iba, necesaria. Exactamente, era muy positivo el estar con la Selección Valle, el defender los colores del departamento, además porque la competencia en aquella época, la mejor que había en ese nivel era estar en la Selección Valle. Era un campeonato a nivel nacional, donde tenía uno la oportunidad de enfrentarse a Antioquia, que era el rival inmediato, Santander, Atlántico, en fin, se medía uno con todo Colombia. Entonces el nivel de uno crecía y uno como jugador
en formación era muy beneficioso el estar en una selección Valle. ¿Quién manejaba las reservas en América? La reserva la manejaba el Tucho Ortiz. El Tucho. Era el encargado de esa parte con el profesor Abadía, Nelson Abadía, era el PF de aquella época. ¿Y cómo se da lo del primer equipo? A ver, pues yo creo que fuera de la capacidad fue la oportunidad que nos brindaron los técnicos que nos fueron formando, Colada, Pablo Rojas y el profesor Mayarino. Después el Tucho Ortiz nos da la oportunidad de estar ahí en reservas. Y en definitiva, como el equipo de reservas trabajaba junto al equipo profesional, pues el visto bueno del doctor Ochoa nos da la oportunidad después de habernos la ganado, creo yo, en buena lid, ser parte de ese América. Y lo que más soñaba uno era el día que le dijeran: de ahora en adelante usted se queda con el equipo profesional, ¿no? Que fue después de más o menos 25, 26 partidos que se nos da esa oportunidad. Recuerdo mucho que fue en el año 86. América iba a Copa Libertadores y siempre armaba un equipo alterno con algunos jugadores de las reservas, y en ese año tuvimos la oportunidad de jugar mucho en ese equipo. Entonces en el 86 se lesiona, primero Reyes se retira a comienzo de año, después el Nietzsche Biafara tiene una lesión grave, se le da la oportunidad a Esterilla le fue mal contra River, estaba Gonzalo Soto, estaba Víctor Luna, tiene la oportunidad de empezar el octogonal ese año y pues no le fue bien en el primer partido, que fue ante Quindío o Santa Fe, no recuerdo muy bien. El caso es que después me dan la oportunidad a mí porque pues había hecho un buen trabajo en ese equipo alterno, y jugamos contra Junior, era el segundo partido de ese octogonal, porque en ese año eran octogonales. Perdimos 2-0, yo tuve la oportunidad de jugar ya con el equipo, digamos, en pleno, que era Gareca, Bataglia, Willington, Cabañas, pero recuerdo mucho, y esas eran las palabras que siempre había soñado uno, o que sueña uno cuando empieza en esto del fútbol. El doctor Ochoa se arrima y me dice a mí esta tarde, porque él pasaba cuando el avión ya iba a llegar a Cali, pasaba por el puesto de cada uno y le decía a qué horas tenía que estar, si tenía que entrenar mañana, a la hora, y cuando pasó por el lado mío, pues me dice: usted, señor, me hace el favor y esta tarde va donde don Álvaro Guerrero y le dice que le dé toda la dotación, porque usted ahora en adelante queda trabajando conmigo. Entonces fue muy grato para mí escuchar esas palabras y ser parte ya en pleno de la plantilla profesional de América, ¿no? ¿Qué era la dotación? O sea, porque yo tuve que viajar de civil, mientras el equipo en pleno iba con corbata, saco, sudadera, aunque tenía dotación pero de reserva, y la dotación de la reserva era diferente a la de la rama profesional. Entonces era ir a hablar con don Álvaro, que me tomaran las medidas del traje y me entregaran sudadera, me entregaran maletín, me entregaran todo el equipo de trabajo, de vestido, para ser parte ya del equipo de la primera división. Hubo partido en donde te fue. ¿Cuál era el número que tú tenías? ¿El 13 era que tú tenías? Hubo una época que utilicé el número 13, sí, es verdad. Yo te lo hice cambiar, yo le dije a doña Beatriz: cámbiale ese número, Álvaro, apunte a ver si mejora. Sí, es cierto, hubo una época muy mala. Uno es joven y a veces piensa que con la sola juventud uno va a suplir, digamos, el no cuidarse. No es que no me cuidara como debía ser, pero no le dedicaba, digamos, las suficientes horas de descanso
al cuerpo, o por ahí uno no se alimenta de la mejor manera, o tiene la cabeza en otras cosas, y cuando resulta que llega el día del partido, pues el rendimiento no es el mejor. Entonces hubo cosas que hicieron que ese rendimiento no fuera bueno, y eso se unió a unos autogoles que por ahí hicimos, entonces que no son tantos como los que dicen por ahí que yo hice, ¿no? Se unieron esas dos cosas y entonces cría fama y échate a dormir, algo así, ¿no? Bueno, ahora es el BlackBerry, ahora es el Internet. En esa época, ¿usted dónde tenía la cabeza que no lo dejaba concentrar? Pues se le cruza a uno, digamos, las chicas, y por ahí se enamora uno y no le dedica el tiempo, o no centra su pensamiento, su conciencia en lo que es la profesión. Como le decía, son muchas las distracciones, y si uno no maneja eso como debe ser, vas a tener problemas en tu trabajo, ¿no? Porque siempre necesita uno de tener estabilidad, de tener seguridad, de tener confianza para al ir a tu trabajo, pues rendir como debe ser, ¿no? Álvaro, ¿cuál fue el delantero que más le costó marcar? A mí me costaba mucho Arnaldo Iguarán, me parecía un delantero muy complicado, aunque tuve la oportunidad también de marcar a Cisclo, Valdí, Valderrama, estaba por ahí Asprilla cuando estaba empezando, el mismo Tren, pero Iguarán era el delantero que más me parecía a mí complicado. Era un delantero que tenía mucha potencia, no era muy hábil, pero era muy fuerte, a pesar de no... Pisaba el balón, tenía ese gran error, pisaba el balón y se caía. A veces, sí señor, entonces, pero era un delantero que... ¿Hacía goles? Hacía goles y... ¿Fue campeón de América? Y el Checho también... ¿Fue goleador de América? Sí señor, Checho fue otro de los delanteros que uno sabía que en el área no le podía regalar espacio porque te vacunaba, como se decía. ¿Cuántos años estuvo usted en América, Álvaro? Yo estuve en el América, llego en el 82, debuto en el 85, estuve hasta el año 93, que ya definitivamente salí de América, aunque la primera vez que salí de América fue en el año 91, voy a Unión Magdalena, regreso a la América, se da la oportunidad de ir a Santa Fe, se hace una buena temporada con Santa Fe, regreso a la América por pedido de Pacho Maturana, que asume en ese año, y ya después, al no jugar mucho, les pido a los dirigentes que me dejen ir y voy a Tuluá, y ya después de ese año no regreso más a la América. El fútbol de ese entonces tenía mucho más profesionalismo que el fútbol de hoy, porque yo siento que el jugador de hoy estaba guiando mucho, Álvaro. ¿Por qué? A ver, yo pienso que se ha mejorado un poco en ese aspecto, ¿no? Pero con todo esto aún es mucho lo que tenemos que trabajar, sobre todo los que por ahí a veces estamos en formación, en hablarles a esos niños, en enseñarles el camino como debe ser, para que cuando lleguen a ser jugadores en propiedad, profesionales, pues sepan decidir como debe ser, ¿no? Me parece a mí que a veces se encuentran en el camino, digo yo, ¿no? Dentro de las muchas cosas que pueden ocurrir, con gente que en vez de ayudarlos a formarlos, estás malcriando. Dirigentes, entrenadores, la mamá, el papá, me parece que pasa mucho por eso, ¿no? Y tenemos que todavía mejorar mucho en cuanto a ser profesionales, como decía el doctor Ochoa, profesional no es el que va y firma un contrato, no, es el que vive, el que duerme, el que descansa, el que se hidrata, el que come, el que vive la profesión como debe ser, y creo yo que eso es lo que nos
nos pasa a los que alguna vez jugamos fútbol, no vimos la profesión como debe ser, no nos damos cuenta que el cuerpo es el instrumento de trabajo nuestro y como tal lo debemos cuidar, ¿no? A veces uno piensa que con levantarse y algunos no desayunar o llegar y si trasnochea al otro día una Coca-Cola con pan o un caldo, eso no es alimento para una persona que va a tener un desgaste importante en el día a día. Entonces son muchas cosas las que creo yo debemos mejorar por ese lado. En estos días comentaba el Tigre Morales algo que me parece espantoso, que los mayores le dicen a los jóvenes, el que no chupa no llega. ¿Qué es eso, hombre? Qué horror, hombre. ¿Usted le dijeron eso? Lo he escuchado y me parece que están equivocados. Es un dicho que por ahí en la época de antaño circuló, no sé ahora me parece que... Eso hay que cancelarlo. Que no es así. Eso no es un buen consejo. Eso no, al contrario, hay que siempre estarles hablando a los muchachos. Es hora y media de trabajo que creo yo se tiene en la mañana. Y muchos entrenadores hacían 2 jornadas precisamente por eso, para que el jugador estuviera ocupado y no tuviera por ahí, digamos, tentaciones o no utilizara su descanso como debe ser. Álvaro, cuando usted comenzó, ¿cuáles eran los centrales que usted miraba y decía, yo tengo que ser como este? En aquella época, digamos que el central que yo siempre admiré y siempre respeté fue a Henry La Mosca Caicedo. Siempre me pareció un central, y el otro día que tuve la oportunidad de hablar con él, hace rato que no lo veo, le dije que yo lo admiraba mucho y que me parecía el central con las condiciones que a mí hubiese gustado tener, porque era un jugador técnico, era un jugador salía con rápido, la pelota, salía jugando, la paraba de pecho muy bien, cabeceaba muy bien, era un jugador muy completo, un jugador que salía jugando con la pelota. Otro era Víctor Espinosa, Gonzalo Soto. Entonces esos eran los jugadores que digamos en aquella época yo admiré, y tuve también la gracia de haber tenido o de haber visto por ahí a Verdugo, a Bermúdez, el papá de Jorge, otro corte de jugador, ¿no? Mucho más fuerte, de imponer su presencia. Iban más al cuerpo. Exactamente, el mismo Reyes que uno lo tuvo ahí, y era un jugador demasiado fuerte. Le entregaba esos delanteros muertos a Pascutini. Exactamente, entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de ver y de vivir muy de cerca con jugadores que en esa posición eran muy destacados, ¿no? Además de el que jugaba con Henry, se me escapa ahora. ¿Con Henry Caicedo? Sí. Miguel Escobar. Miguel Escobar era un maestro. Cada vez que se tiraba al piso siempre quedaba con la pelota, no hacía falta. Un quite deslizante, ¿eh? Exactamente, entonces eran jugadores que uno admiraba mucho. Pero mira, no, yo veo en el fútbol de hoy, por ejemplo, en el público, en la época nuestra, el jugador no podía sacar la pelota al costado, y ahora veo que sacan la pelota al costado y la gente aplaude. En esa época el público pitaba al jugador que sacaba la pelota al costado, no se podía sacar la pelota al costado, había que salir jugando. Se quería o se trataba de un fútbol mucho más lírico, un fútbol mejor jugado. Ahora, en esas situaciones de riesgos hay que reventarla, como sí, decía el doctor Ochoa. Así es. No me vaya a comprometer ahí, joven. No, es cierto, es zona de seguridad y eso se lo enseña a uno desde muy pequeño, ¿no? Sí. Hay zonas donde uno no debe excederse en lujos. Debe ser lo más sencillo posible y los defensores tienen que ser así, ¿no? Ser muy sencillos, seguros y siempre ser prenda de garantía a la hora de quitar una pelota, de tratar de anticipar
más que hacer falta, porque ese es el buen defensor, ¿no? El que quita la pelota sin necesidad de hacer falta. Habían centrales como Óscar López, que en el área, con los delanteros que eran en esa época, que eran goleadores, la paraban en el pecho y los gambeteaban. A Óscar López no lo vi jugar, no recuerdo haberlo visto. Tiene mucha clase. Pero sí me hablaron de que era un jugador impresionante. Impresionante. Vamos a la primera parada de comerciales y continuamos este diálogo con Álvaro Aponte, nuestro invitado de esta noche. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. Álvaro, desde que usted estaba jugando, ¿pensó en ser técnico? No. ¿O fue circunstancial esto de técnico? No, la verdad fue circunstancial. Yo pensaba hacer algo totalmente opuesto a lo del fútbol, ¿no? ¿Qué pensaba hacer? No sé, claro no lo tenía, pero sí quería hacer algo totalmente diferente. Montar un buen restaurante, tener un negocio propio, pero lamentablemente el jugador que hace su carrera futbolística en Colombia y termina no puede decir que ya deja su vida profesional y se dedica a sus negocios si no se invierte de buena manera, y lamentablemente pues a mí no me fue mal, pero no me podía dar ese lujo. Se dio la oportunidad de que en la escuela estaban haciendo unas charlas cuando dejé de jugar fútbol en el 2005. No sabía para dónde coger y Guama Cardona James me invita a unas charlas que habían ahí en la escuela. Escuela Nacional del Deporte. Escuela Nacional del Deporte, todos los lunes a las 6:30 con gente de fútbol. Y me encontré con el profesor ahí, Nelson Abadía, entre muchos exjugadores y gente de fútbol. Y me invitó o habló con don Hernando Ángel para trabajar con Boca en divisiones menores. Me dijo que me parecía. Yo le dije, profe, pues precisamente estoy en búsqueda de eso, de ver qué hago con mi vida. Y Hernando Ángel me dio la oportunidad de empezar ahí, y a su vez nos fuimos preparando. O sea, me fui dando cuenta que realmente era el camino, porque era lo que yo conocía, era lo que me había vivido y era lo que amaba el fútbol. Y trabajar en formación es muy grato. Le fui encontrando el gusto y la vocación, porque hay que tener mucha vocación para trabajar acá en Colombia. Paciencia. Exactamente, mucha paciencia, mucho genio para trabajar con los niños, y de a poco le fue encontrando el gusto, y hemos estado siempre en la búsqueda de ser un buen profesional, de prepararnos como debe ser, porque no creo en que el jugador haya jugado mal, regular o bien, muchos años o pocos años. Con la sola experiencia profesional no es suficiente para uno, digamos, tener y enseñar como debe ser, ¿no? La academia, la parte de la metodología es muy importante. Por eso hoy en día pues nos estamos preparando. Estoy estudiando en la Escuela Nacional del Deporte, haciendo la tecnología en deporte precisamente,
pensando en ser un muy buen profesional y en acabar uno de formarse como debe ser, ¿no? ¿Por qué no se quedó en la formación? ¿Por qué? Porque se fue dando la oportunidad, empecé trabajando con los niños más pequeños, después fuimos ascendiendo, se da la oportunidad de estar con la C en América y se presentan problemas con Jorge Bermúdez y el alcalde en esa época en el Nuevo América. Entonces el técnico inmediato era Álvaro Aponte. Se brinda la oportunidad, la posibilidad y pues fue muy grato, pero no descarto la oportunidad de estar trabajando también en formación, porque se da cuenta uno que no es fácil, y uno lo sabe, trabajar a nivel profesional. Son 18, son 36 equipos con los de la B, entonces las oportunidades son pocas y la verdad pues hay que prepararse muy bien. Pero pues en ese camino estamos, doctor, y vamos a ver qué nos depara el futuro, pero cuando no se está en la rama profesional, si se da la oportunidad de trabajar en formación, lo haremos con el mayor de los gustos. ¿Por qué no se ha consolidado como técnico, Álvaro? ¿Qué le falta? ¿Qué le ha pasado? A ver, es que no, como le digo, no es complejo. Estar en primera división es complejo, es tener uno, digamos, un buen grupo de trabajo, pero no es solo el grupo de trabajo. Se da cuenta uno que es formar un buen grupo, pero a veces llega uno a equipos donde, primero en una América con muchos problemas, con muchos inconvenientes, después vamos a Cúcuta, otro equipo con muchos inconvenientes, y lamentablemente acá en Colombia, a algunos equipos les pasa lo que pasa en muchos hogares nuestros, ¿no? Que papá y mamá como que no van de la mano, viene el divorcio, vienen los problemas y siempre los perjudicados son los hijos, ¿no? Son muchas las situaciones que uno debe tener en cuenta para tener, digamos, un buen ambiente de trabajo y hacer que las cosas resulten bien. Nosotros en América creo que veníamos haciendo un buen trabajo. Resulta que cuando asume la gente de la corporación, pues no confiaban en nosotros, porque a nosotros los que nos dan la confianza son la gente del Nueva América. Se venía haciendo un buen trabajo, no se alcanzó a lograr, digamos, esa consolidación, sí señor, y digamos, haber hecho una mejor campaña, ¿no? Después con Cúcuta también un equipo con algo. ¿Cómo aparece lo del Cúcuta? ¿Quién lo lleva al Cúcuta? Antes ya se ha dado la oportunidad de hablar con el doctor Manrique, Antonio Manrique, que es el que nos da la oportunidad. Él había hablado con otra gente, había preguntado por el trabajo nuestro y decidimos ir, porque digamos son experiencias que te enseña esto del fútbol. Fuimos y llegamos un mes antes de empezar el trabajo con jugadores que ya hacían parte de la plantilla, no escogidos por nosotros, y con todo eso se la juega a uno, ¿no? Fuera de eso hay inconvenientes con algunos de los jugadores, le expresamos eso a la parte directiva, pero pues algunos dicen no, son amigos nuestros, entonces no se van de ahí, son amigos de nosotros, y con todo eso uno sigue empeñado y creyendo en que con el trabajo de uno es suficiente, pero no. Lastimosamente a veces hay que poner, digamos, parámetros o reglas claras de juego y algunas no aceptarlas. Pero pues a eso se ve uno abocado cuando uno quiere aprovechar la oportunidad, cuando uno quiere hacer un nombre en cuanto a la parte ya de dirección técnica, ¿no? El Cúcuta no jugó mal aquí contra el Cali, no lo hizo mal. No, es que nosotros estuvimos 4 fechas. No, lastimosamente reconozco que no tuvimos la oportunidad de haber ganado un partido. El peor partido que creo yo jugó el equipo, y con todo eso sacó un punto, que fue en la ciudad de Armenia contra Quindío, que después le dan los otros 2 puntos por situaciones ya externas al fútbol, que se acaba el partido. Pero creíamos que
se iba a dar un espacio un poco más amplio, que es otra cosa que acá los dirigentes no aceptan o la gente no permite, ¿no? 1, 2, 3 partidos, si a los 2, 3 partidos no has hecho o no has sumado cierta cantidad de puntos, pues ya tienes que dar un paso al costado. Entonces, pero no en el contexto en que se arma el equipo, en que llegamos y ya está la nómina casi que definida, en que un presupuesto corto, en que alrededor del equipo pues habían algunos inconvenientes, como le digo, cuando hay gente con el ánimo de figurar por encima de una institución, pues siempre afecta el trabajo deportivo. Y lógicamente reconozco que lastimosamente pues no tuvimos la oportunidad de ganar un partido, de haber sumado, de haber obtenido los puntos necesarios para hoy en día haber estado allá, ¿no? Usted juega en el Coloso de Rosso, va a Cúcuta y renuncia. ¿Lo presionaron para que renunciaran? ¿Qué pasó? Sí, es cierto, perdemos acá y el día lunes el presidente, pues, que era el único que nos apoyaba, nos dice que lastimosamente no íbamos a continuar allá, que diéramos un paso al costado, y nosotros que decidimos, listo, no hay problema, nosotros nos vamos. Lastimosamente pues no se ha podido sumar los puntos necesarios para haber continuado y al menos haber tenido los argumentos con que decir no, nosotros vamos a continuar, pero decidimos no chocar con los dirigentes de Cúcuta, no pelear, respetamos su decisión. ¿Los indemnizaron? Sí, nos indemnizaron, esa fue uno de los, digamos, puntos que ¿no les deben? Que se habló, sí, o sea, justo esta semana, si Dios quiere, cobramos un cheque que nos dieron, entonces todavía no puedo decir, porque alguna vez me enseñaron que uno debía contar con la plata que tiene en el bolsillo, ¿no? Entonces espero que no haya problema porque el doctor Manrique es un tipo serio. Pero pues a veces en el fútbol suceden cosas incómodas. En América también pensé que hay mucha seriedad y credibilidad y es la hora en que no nos han pagado. ¿Te deben todavía en América? Sí, señor, lastimosamente sí. En América, con todo y que el doctor Calabache se comprometió públicamente, pues hoy es la hora de que no nos han pagado y se supone que América no podía estar debiendo plata después de haberse acogido a la ley de quiebra. Pero pues a nosotros nos deben, al cuerpo técnico de aquella época aún nos deben y esperamos solucionar la situación y haciendo fuerza para que el equipo lógicamente ascienda, porque si asciende creemos que va a ser mucho más fácil el poder hacer de que se nos cancelen los dineros, ¿no? Álvaro, ¿qué pasó en la B? En la B estuvimos con Universitario, con el profesor William Libreros. En Universitario pues estábamos haciendo una campaña aceptable, no era la mejor, pero justo cuando el equipo empezaba a tomar ritmo de competencia, empezaba a ser mucho más aplicativo de lo que nosotros queríamos que jugara el equipo, los jugadores deciden parar porque se les debía un dinero. Entonces don Hernando decide que de ahí en adelante va a encarar el torneo con el equipo sub-20 o sub-19 y eso fue lo que sucedió con Universitario Popayán en la B. ¿Cuántos partidos estuvo allá? Allá estuvimos más o menos 8 o 9 partidos, estuvimos hasta el final del torneo. Pero pues al final él dice que no, que va a seguir actuando el equipo juvenil y lógicamente pues el señor que lo dirigía, el profesor Chagui, era el que tenía que dirigir, ¿no? Entonces estuvo dirigiéndolo algún tiempo, al final retomamos nosotros el equipo ya sin los jugadores profesionales, solamente los jugadores juveniles y algunos o los muchachos más jóvenes de la plantilla profesional, ¿no? Porque los jugadores profesionales como
como Charria, como Celimo Polo, pues don Hernando decidió que no iban a jugar más. ¿Les pagaron? Sí. Don Hernando, digamos que en eso le lleva ventaja a muchos dirigentes, ¿no? Se demora, pero paga. ¿No le debe un peso? No, señor. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con nuestro invitado de esta noche, el Álvaro Ponte. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. Álvaro, ¿qué sigue para usted ahora? ¿Qué sigue? No, estudiando, soy como le decía. ¿Está estudiando dónde? Ahí en la Escuela Nacional del Deporte estamos haciendo el tercer semestre en tecnología deportiva. ¿Cuántos semestres son? Son 6. Sí. Son 6. Estamos por, si Dios quiere, ahora en diciembre finalizando el tercer semestre. Estamos ahí con Julio Romaña, que es otro que jugó fútbol, Negris Caicedo, Luis Asprilla, John Córdoba, gente que alguna vez practicó fútbol y que se está preocupando por prepararse como debe ser, ¿no? Como le digo, algunos tienen la idiosincrasia de que con la vida o con la experiencia vivida es suficiente y no, me parece que no. Es bueno ser un profesional a carta cabal y la formación académica definitivamente ayuda mucho en hacerse comprender, en uno tener, digamos, en no tener vacíos y ser un profesional como debe ser, ¿no? ¿Quiénes son los profesores de la Escuela Nacional? En la escuela, en la cátedra de fútbol está el profesor Arroyo, está también el profesor Balanta, ahí está Ricardo Martínez, está también ahí. Un gran docente, ¿no? Sí, claro que sí. Por ahí estuvo Jaime de la Pava también. Y pues en bioquímica, en fisioterapia, que otra de las, nosotros no lo vemos, pero es otra de las, digamos, materias, ¿no?, de carreras que hay en la escuela. Definitivamente es el órgano o la universidad donde uno debe aprender y donde uno se debe capacitar, la más idónea, ¿no?, para uno, digamos, después desarrollarse profesionalmente en un colegio, a nivel profesional, en un equipo de fútbol, en baloncesto, en gimnasia, en pesas, en fin, definitivamente la escuela y la Universidad del Valle creo que son las únicas que, digamos, tienen la academia necesaria o la capacidad para sacar buenos profesionales. Álvaro, el torneo de la B debe replantearse. Hay cosas que se deben mejorar y el transporte, por ejemplo. Sí, claro.
es impresionante digamos, las ventajas que puede tener un equipo que ha estado en primera división sobre el que, y ese es uno, ¿no? Los viajes. Yo recuerdo, por ejemplo, con Popayán, igual yo lo viví porque los últimos 5 años jugué B y jugué en un equipo Pumas de Casanare, que vivíamos en Yopal, y la sola salida a la ciudad más cercana o al equipo más cercano era Bogotá, y eran 7 horas en bus. Entonces, cuando tocaba jugar con Cúcuta... No, pero eso es poco para lo que le toca a Popayán cuando tiene que jugar en Barranquilla. Claro, por eso, a eso iba. A nosotros nos tocaba viajar a veces a Cúcuta, entonces súmele de Bogotá esas 7 horas que ya hemos recorrido para viajar o a Medellín o ir a Barranquilla. No es fácil para los equipos que no viajan en avión o que no tienen la capacidad económica de asumir ese torneo. Debía mejorarse, no sé qué manera, pero son de las cosas que para un equipo son muy complicadas, y con el tiempo eso hace mella en los jugadores, ¿no? Sobre todo en los que ya han jugado, llevan cierto tiempo jugando a nivel profesional. Y me dicen que a eso hay que agregarle que la gran mayoría de las canchas no son muy buenas. Exactamente, hay canchas. Recuerdo mucho una vez que fuimos a jugar a Sincelejo, si no estoy mal, y se notaba más la cancha de béisbol que la de fútbol. Se confundía uno un poco de entrada al llegar al escenario, ¿no? Pero pues con todo eso había que jugar, y fuera de eso los camerinos y algunas canchas, algunos estadios no son los ideales para pues hacer un buen partido o tener un buen rendimiento, ¿no? El arbitraje de la B, ¿cómo es? ¿Localista? Sí, es un arbitraje más localista. Usted sabe que también por lo del transporte casi siempre las líneas son de la ciudad locales. Con esto no quiero decir tampoco pues que se presten para hacer cosas que no son, pero sí es un poco localista los arbitrajes en la B, y contra todo esto, digamos, tiene que uno trabajar y tiene que salir adelante. Bueno, Álvaro, que termine sus estudios. Muchas gracias, doctor, muy amable por su entrevista, y pues siempre estaremos prestos a... Y que aterrice su sueño, ¿no? Porque yo pienso que usted quiere ser un técnico de prestigio en el fútbol de nuestro país. Claro que sí, espero que se dé la oportunidad y poder consolidarse uno como técnico, porque siempre uno añora y quiere estar vigente, ¿no? Quiere dejar huella donde uno va. Buenas noches, Álvaro, que esté muy bien. Gracias, doctor, que esté muy bien. Y a ustedes la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos.